los invito entonces que vayamos al libro de Lucas, el Evangelio según Lucas, y vayamos al capítulo 3. Vayamos al capítulo 3. Hemos estado estudiando este capítulo versículo a versículo. Suspendimos por un año, hemos retornado este año, el Señor nos ha permitido ir conociendo más aspectos. Lucas nos da un escenario histórico, Lucas es un gran historiador, nos deposita nuestra fe en sucesos específicos de la historia. Y como dice el comentarista J.C. Ryle, el Evangelio, presentar las buenas noticias del Evangelio, no es presentar una doctrina sistematizada, sino hablar de hechos históricos reales. ¿Usted sabía eso? Su fe está fundamentada en hechos históricos de la humanidad. Es verdad, el Evangelio tiene doctrina. Cuando tú predicas la doctrina de Cristo y se hace evidente ahí. Pero cuando tú anuncias el Evangelio, tú no vas diciéndole a las personas estas buenas noticias de una forma doctrinal. No, tú no llegas hablando de la elección de Dios, tú no llegas hablando de la Trinidad de Dios. Tú llegas hablando de una mala noticia y una buena noticia. Tu condición caída, separada de Dios, y tu condición de salvación únicamente en la persona de Cristo. Y qué maravilloso entonces es saber de que, a diferencia de lo que el mundo piensa, nuestra fe es una fe histórica, una fe real, no es una fe de pajaritos en el aire, una fe ilusa, no, es una fe fundamentada en sucesos reales históricos. Y en la mañana de hoy, para seguir conociendo estos sucesos, recordando que los evangelios son biografías, pero no como las biografías modernas que llevan un orden cronológico, sino más bien como una biografía teológica que muestran sucesos relevantes que Dios tiene para evidenciarnos quién es Él, cómo podemos ser librados de la condenación eterna y cómo somos rescatados en la persona de Jesús. Los invito entonces que podamos leer los versículos del 15 al 20 en el capítulo de Lucas, capítulo 3. Y voy a leer para ustedes desde la versión Reina Valera 1960. Como el pueblo estaba en expectativa, preguntándose todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo, respondió Juan diciendo a todos: yo a la verdad os bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá el trigo en su granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. Con estas y otras muchas exhortaciones anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Entonces Herodes el tetrarca, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías, mujer de Felipe su hermano, y de todas las maldades que Herodes había hecho, sobre todas ellas añadió además esta: encerró a Juan en la cárcel. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, Padre, tú nos has añadido tantas bendiciones en este día, Señor. Nos permitiste abrir nuestros ojos, tener aire en nuestros pulmones. Pudiste darnos alimentos en nuestra mesa, un medio de transporte para llegar aquí, Señor. Nos has dado ropa para ponernos, nos has dado este techo para protegernos del clima. Nos has permitido estar aquí sentados, aprendiendo y escuchando de la preeminencia, la superioridad de Cristo sobre todas las cosas, cantando a tu nombre, de tu obra y de tu salvación, Señor. Padre, todo esto que tú has dado para nosotros hoy, para estar aquí sentados con un corazón que te necesita escuchar, para traernos a escuchar, según este versículo, unas buenas noticias, Señor. Quizás para muchos de nosotros el día de hoy no vivamos como si estuviéramos recibiendo buenas noticias. Quizás para muchos de nosotros, Señor, no entendemos estas verdades y quisiéramos pensar que estamos por obligación. Pero Dios, tú eres superior a todos nuestros pensamientos y has provisto tantas cosas para que estuviéramos aquí sentados para escuchar tu voz. De esto se trata, Dios, que tú hables a los corazones, que con tu poder, con tu Espíritu Santo vengas en esta mañana y avives nuestras conciencias y nuestras mentes. Podamos ser más conscientes de tu santidad, más conscientes de tu obra, Señor, más conscientes de nuestra condición, más conscientes de tu amor. Pero, Señor, te hemos dado tantos motivos para que nos desecharas, no mereciéndolo, Padre. Pero te pedimos, como Cristo dijo, como nos decía nuestro hermano Gilberto, Señor,
Él quiso ponerse por delante de nosotros. Entre tú y nosotros se puso Cristo, diciendo, yo pago por ellos, yo pago por ellos. Y nos acreditaste entonces la rectitud perfecta de Él, su vida sin pecado. Y ahora nos das de tu amor, nos has adoptado como hijos. Y el pecado no nos separa de ti. Es por eso, Padre, que te pedimos que hables, porque creemos que Cristo intercedió por nosotros. Es por eso que queremos que transforme nuestros corazones. No queremos volver a nuestras casas siendo las mismas personas. Por favor, Cristo, habla tú esta mañana. No sea la voz del pastor, débil pastor, pecador pastor. La voz de tu excelencia, la voz que da vida, la voz que transforma. Dios, te necesitamos, por favor. Ven a nosotros. Amén y amén. Entre las muchas debilidades que tiene este predicador, hay una que algunos de ustedes quizás ya notaron, otros quizás no. Y es que este predicador predica y muchas veces se le olvida dar el título del sermón. El sermón pasado llevaba por título La predicación de Juan el Bautista. Y el sermón de hoy es la segunda parte y tiene el mismo título y es la predicación de Juan el Bautista. ¿Y qué es lo que predicaba Juan? ¿Por qué Juan predicaba? ¿No es más conocido Juan por ser Juan el Bautista? Y muchas veces, históricamente, por decir que Juan es el que bautizaba, hemos creído que su ministerio se trataba de ¿qué? Bautizar. Pero como aprendíamos en el capítulo 1, cuando el ángel Gabriel se le apareció al papá de Juan, al sacerdote Zacarías, y le dijo que sus oraciones habían sido escuchadas, que Elizabeth, su esposa, iba a dar a luz un hijo y que llamarían su nombre Juan, versículo 13 del capítulo 1, le dijo, él será grande delante de Dios, no beberás vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Él va a hacer que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos. También su padre Zacarías, después que fue incrédulo y fue castigado ¿qué? Haciéndolo mudo Dios. Y cuando pudo hablar, cuando Juan nace, cantó una bella canción, lo que se conoce como el Benedictus. Y en esa canción, que es el versículo 76 del capítulo 1, Zacarías le decía a su hijo, y tú, niño, profeta del Altísimo serás llamado, porque irás delante de la presencia del Señor. ¿Para qué? Para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con quien nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Juan, según la profecía de su padre, según lo que el ángel Gabriel le dijo también a su padre, se dedicaría a dar un anuncio, a preparar un camino, a preparar los corazones y hacer evidente al pueblo quién era el Mesías. Prepararía el camino y le mostraría al pueblo quién era el Mesías. Ese era su ministerio, no el de bautizar, pero entendemos que Juan también bautizaba. Y aprendíamos, por lo que vimos la vez pasada, en ese contexto histórico que vimos en un sermón anterior, lo que incluía la predicación de Juan. Juan empezaba predicando, y nos dice un versículo que en esta versión es un poco confusa, el versículo 3 del capítulo 3, predicaba el bautismo del arrepentimiento para perdón de pecados. Y cualquiera que lea esa versión, ¿qué puede decir? Juan está diciendo como, bautízate y así se te van a perdonar tus pecados. Pero no, aprendíamos por otras lecciones, es que él predicaba el arrepentimiento, arrepiéntete de tus pecados, evidencia esa obra interna de convicción de que eres pecador, yendo a las aguas y bautizándote. Eso era lo que él estaba predicando. Y nos dimos cuenta que Juan estaba tan preocupado de que su mensaje fuera bien comprendido, que él exhortaba a las multitudes, diciéndoles, un arrepentimiento genuino no proviene de un conocimiento superficial de tu pecado. Tú tienes que tener una convicción interna, no del pecado del que tienes sentado al lado, sino de tu propio pecado. Tienes que comprender que tu destino
fuera de Dios es la condenación y recibir una ira venidera, como lo dice en el versículo 7. No es por herencia de que tú eres salvo, no es porque tus padres fueron cristianos, tú eres cristiano. No es porque eres descendiente de Abraham, les decía Juan. Por eso Juan los incitaba constantemente a que hicieran frutos dignos de arrepentimiento. Eso es un imperativo, un mandato. Debe ser evidente en ti la convicción que tienes de huir de la condenación eterna. No es una confesión meramente verbal, creo en Dios. Es una acción externa por una transformación interna de tu corazón que tiene que ser evidente para ti y para los demás. Dentro de esos frutos, Juan les decía, tienes que practicar el contentamiento, no puedes practicar la calumnia, no puedes practicar la extorsión, no exijas más de lo que es debido, tienes que ser dadivoso, amoroso con tu prójimo. Nos daba una serie de formas prácticas de la evidencia del arrepentimiento. ¿Por qué Juan tenía en su mente entonces que el arrepentimiento tenía que ser bien comprendido? Porque siempre ha existido en la iglesia y en el pueblo de Dios, siempre ha existido un arrepentimiento superficial. Eso no es nuevo, ¿no? Eso no es nuevo. Siempre ha existido eso, un arrepentimiento superficial. Es por eso que pronto el apóstol Pablo, por allá le dijo a Tito, en capítulo 1, versículo 16, que estas personas muchas veces profesan conocer a Dios, pero con los hechos lo niegan. Porque muchas personas dicen, estoy arrepentido del tipo de vida que llevo, quiero y deseo conocer a Dios, pero sus hechos niegan ese deseo que tienen por Dios. O lo que le dijo Pablo a Timoteo en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, versículo 19. Son personas que conocen a Cristo, pero no se apartan de la iniquidad. Por eso dice ahí, apártate de toda iniquidad. Se hace necesario que si tú has tenido convicción de la necesidad de Dios, sea evidente con una transformación en tu vida. Sea evidente con una transformación en tu vida. El arrepentimiento superficial ha sido un grave problema para la iglesia. Porque el arrepentimiento superficial da cristianos superficiales o trae más bien falsas conversiones. Y una falsa conversión va a ser falsas iglesias. Y una falsa iglesia va a levantar a falsos pastores, falsos profetas. Es un ciclo vicioso, es un ciclo vicioso. Por eso es urgente que ustedes y yo, que el pueblo de Dios pueda comprender lo que significa arrepentirse de los pecados como un camino de preparación en recibir a Cristo el Señor. Creo que un ejemplo práctico de lo que significa un falso arrepentimiento lo podemos mirar en Hechos capítulo 8. Quien desee puede ir allá, en Hechos capítulo 8. Se estaba predicando el evangelio en Samaria. Ahí se encontraba Felipe, descendió a la ciudad de Samaria en el versículo 5, capítulo 8. Y aparece un personaje que muchos conocen en el versículo 9, ¿no? Un hombre llamado Simón, Simón el mago, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. El mensaje de Simón, es decir, él decía, Dios está conmigo y obro con poder delante de él. Y las personas estaban atentas porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero entonces llegó Felipe y anunció el evangelio del reino de Dios, y en el nombre de Jesucristo se bautizaban hombres y mujeres. Habló la verdad delante de los que estaban acostumbrados a escuchar la mentira. ¿Y qué pasó con Simón? El versículo 13 nos dice, también creyó Simón mismo. Miren, Simón creyó a lo que Felipe estaba predicaba el evangelio del reino. Dice que Simón creyó, wow, Simón se convirtió. No, dice Simón creyó. También se bautizó, hizo una obra externa de una creencia interna en su mente, pero no en su corazón, en su conciencia, pero no en su corazón. Y estaba además siempre con Felipe, quiso practicar la comunión con el hermano en la fe. Parece una conversión. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito, se sorprendía del poder de Dios. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que en Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo.
porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponía las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro, ya conocen lo que les dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No has entendido el Evangelio, es el Evangelio de la gracia de Dios. ¿Y qué fue lo que Pedro, además de decirle que pereciera con él, lo dijo? Porque el cristiano no hace una acusación únicamente para jactarse, sino tiene compasión de quien desconoce la verdad de Dios. Las palabras de Pedro del versículo 22 fueron: arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, y quizás sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Como lo vimos, un falso arrepentimiento que trae a un engañador que quiere engañar precisamente a personas del pueblo de Dios. ¿Y cuál fue el mensaje de Pedro? Arrepiéntete, arrepiéntete. Pues lo vemos, así como hizo Juan, así como han hecho los verdaderos predicadores, la iglesia, para anunciar las buenas noticias, para anunciar la llegada del Mesías, tiene que llamar al arrepentimiento de las personas. No es algo nuevo, lo aprendíamos también el domingo pasado, ¿no? En el Antiguo Testamento: arrepentíos y convertíos al Señor. Un llamado por parte de los profetas. Los profetas instruían al pueblo que abandonaran ese tipo de vida de pecado. Pero culminamos el sermón pasado con una forma en la que yo los quería dejar a la expectativa, ¿no? El mensaje del Evangelio no únicamente es el arrepentimiento o el abandono del pecado, sino que también respondamos positivamente a la voz de Cristo, nos acercamos al Cristo en fe. Y les decía, para eso miraremos el sermón de la siguiente semana. Y aquí estamos. Y Lucas nos dice que el pueblo estaba en expectativa, ¿cierto? Se preguntaban todos en sus corazones si acaso Juan sería el Cristo. ¿Por qué el pueblo estaba en expectativa? Porque el Antiguo Testamento, en Malaquías 4, terminaba con una promesa, ¿no? Que el sol nacería. ¿Recuerdan Malaquías capítulo 4? Al final, antes de Mateo, dice, versículo 2: mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de manada. Vendrá un día de juicio, pero vendrá también el sol de justicia. Ellos esperaban la consolación, como se dice acerca de Simeón, el personaje que vio en el templo a María, a José y al niño Jesús, a quien el Espíritu Santo le había revelado que no vería muerte antes que viese al ungido del Señor. Él estaba esperando la consolación de Israel, dice el versículo 25 del capítulo 2 de Lucas. Habían personas como Ana también, que esperaban también ese día. Eran personas que comprendían que el Mesías vendría. Esperaban la redención en Jerusalén, en el versículo 38 de Lucas 2. Hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. Dios había guardado para sí un pueblo deseoso de ese día. Un pueblo que comprendía que no era por sacrificios. Como dijo David en el Salmo 51. Misericordia quieres, no sacrificios. Siempre en el Antiguo Testamento el pueblo judío, a pesar de estar sumergidos en una práctica legalista, en estar sumergidos en una práctica basada en el fariseísmo, habían personas que Dios había guardado, esperanzados, que verían la redención de Dios, la redención en Jerusalén. Por eso las personas constantemente ¿será este el Mesías? Lucas lo describe como el Cristo, que significa el ungido de Dios. ¿Será este el enviado por Dios, el apartado por Dios para ser el redentor de nosotros? Ellos constantemente tenían esas expectativas y tenían esa inquietud en sus corazones. Y esto nos da como el paso para que Juan diga no. Y este es como el punto principal de la predicación de Juan. Yo a la verdad los bautizo en agua, pero viene uno más poderoso que yo, de quien no soy digno de desatar la correa de su calzado. Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego.
Él los bautizará en Espíritu Santo y fuego. ¿Qué está diciendo Juan? Juan está diciendo, yo soy igual que ustedes, yo puedo sumergirlos en algo físico como en el agua, para ayudarles a comprender de una evidencia interna de su corazón en convicción de pecado, pero no soy el Cristo, no soy el Mesías, no soy el enviado. Él viene de lo alto, Él viene de lo alto, Él es más poderoso que yo. Él los va a sumergir, que significa bautizar, a zambullir en Espíritu Santo y fuego. Verdaderamente lo que yo estoy haciendo es preparar sus corazones, hacerles ver que su condición de pecado es igual que el pueblo gentil. Recuerden, como hablamos el domingo pasado, el bautismo de esa época del primer siglo era un bautismo para prosélitos gentiles que querían seguir al judaísmo. Entonces, la religión judía establecía que si tú querías pasarte al judaísmo, tenías que pasar por un proceso de limpieza, de purificación yendo a las aguas. Y esto hacía evidente que tú comprendías que no eras parte del pueblo del pacto, pero tú querías pertenecer al pueblo del pacto. Y por eso tú ibas a las aguas como gentil y te bautizabas. Es decir, como un pueblo que no era del pueblo de Dios, que era Israel. Y Juan añade en ese momento, y fue lo novedoso, decirles a los judíos, ustedes también tienen que bautizarse, porque su condición de pecado es de la misma que el pueblo gentil. Pero comprendan que la obra que yo estoy haciendo es una obra humana. Yo no soy quien va a hacer la obra en sus corazones. Yo no soy quien va a traer esa transformación. Yo no soy quien le va a otorgar el perdón. Yo soy un instrumento de ese quien lo va a hacer. Yo soy un instrumento. Yo fui llamado por un ángel de Dios, por Dios mismo, preparado para ser el precursor, el heraldo, el quien prepararía el terreno. Viene un rey. El rey ha sido profetizado. Isaías nos muestra mucho de la llegada de ese rey, pero también dijo, antes que el rey llegue, yo voy a enviar a alguien que prepare el terreno para ese rey. Recuerden que es lo que hacían los heraldos en el Antiguo Testamento o en la época antigua. Iban, cuando un rey iba a visitar a otra nación o a un pueblo, enviaba a su heraldo, revisaba el camino, si había algo por allanar, si había algo por arreglar el camino, por enderezar sus sendas, por rellenar un valle, por bajar todo monte o collado, por enderezar los caminos torcidos. Él les decía a ese pueblo, a esa nación, viene el rey, se necesita un camino digno donde él pueda pasar. Y Juan les decía, viene el rey y ustedes no lo pueden recibir creyéndose algo que verdaderamente no son. Es eso lo que hacía Juan, anunciándoles y diciéndoles, el Mesías se acerca, pero preparen su corazón para recibirlo. Yo les hago una consulta. ¿Quiénes creen que deben ir al médico? Todas las personas, los enfermos. Exactamente, los enfermos. Si tú ves a alguien sano, tú no le vas a decir, creo que debes ir al médico. Pero cuando tú sabes que alguien está en una condición de enfermedad, lo normal, grave, algo que no se puede solucionar en una casa, te recomiendo que vayas a una urgencia, vayas al médico. Pocas palabras, lo que estaba anunciando Juan es, su condición no es de ser del pueblo de Dios porque su linaje étnico les haga pensar eso. Su condición es que necesitan al Mesías que está por llegar, al igual que lo necesita cualquiera de los gentiles. Se hace necesario que tu corazón esté preparado. Y Juan describe a este Mesías como alguien quien más poderoso que yo. Más poderoso que yo. ¿Qué está diciendo Juan? Está hablando de la preeminencia de Cristo. Un lugar que no tiene comparación. Un personaje que no se puede comparar a ninguno otro. Maravilloso. Yo creo que la mejor forma de entenderlo es recordar la clase de Edward, ¿no? ¿Qué nos dice la carta de Hebreos? Cristo es superior a los ángeles, al tabernáculo, a Moisés, al sacerdote. Hay un lugar que va a ocupar Cristo que no puede ser ocupado por ningún ser humano. Y es lo que Juan está diciendo. No puedo ser yo, no puedo ser yo. Él es más poderoso que yo. Él es más poderoso que yo. Yo hago una obra física, Él va a hacer una obra espiritual.
yo hago una obra física, Él va a hacer una obra espiritual. Juan dice de sí mismo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. A quien cuyo ángel Gabriel le había dicho a Zacarías, tu hijo va a ser grande delante de Dios, será grande delante de Dios, como lo dice el versículo 15, está diciendo, yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. ¿Qué significaba eso para el pueblo judío? El pueblo judío, entre los servicios que podía hacer un esclavo en su casa, el servicio más bajo era el desatar el calzado y quitarle los zapatos y lavarle los pies al visitante, al dueño de la casa. El oficio más bajo que tenía un siervo, un esclavo, era quitar el calzado. El calzado de esa época no es como la comodidad que tú tienes, un pedazo de cuero amarrado con algún tipo de cinta, puesto en tus pies para protegerte un poco del terreno por donde caminabas. Te podrás imaginar carreteras destapadas, te podrás imaginar por donde ellos pasaban, los animales quizás juntándose de estiércol. Entonces ellos a sí mismos no se les gustaba lavar los pies. Si tú tenías un siervo, un esclavo, esta era la persona encargada de quitarte el calzado y lavarte los pies. Juan dice, yo soy menor a cualquier siervo. Yo soy menor a cualquier... Delante de él, yo soy menor a cualquier esclavo o cualquier siervo. Yo no me puedo comparar con él. Y eso que Jesús más adelante, que dijo acerca de Juan, no hay un hombre más grande nacido de mujer que Juan el Bautista. El mismo ángel Gabriel dijo, él sería delante de Dios un hombre grande. Y aquí una aplicación para nosotros. ¿Saben por qué Dios vio a Juan como un hombre grande? Porque Juan se vio verdaderamente pequeño delante de sus propios ojos. Si tú piensas que el lugar adecuado para crecer es la iglesia de Dios, para que tu nombre sea reconocido y enaltecido por las personas, como puede suceder en cualquier otro ambiente, como un músico, como un cantante, estás en el lugar equivocado. Porque podrás ser grande delante de Dios, podrás ser grande delante de los hombres, pero no delante de Dios. Si tú verdaderamente quieres ser grande delante de Dios, que es donde verdaderamente importa, tienes que verte como pequeño a ti mismo. De lo contrario es soberbia y orgullo. Y esta es la descripción que está haciendo Juan acerca de la diferencia de él y el Mesías, de él y el anuncio. Ustedes tienen que ser bautizados por él. ¿En qué? En Espíritu Santo y fuego. En Espíritu Santo y fuego. Yo hago una obra física, él va a hacer una obra espiritual. Yo los zambullo, los sumerjo en el agua, él los va a sumergir en su Espíritu Santo y fuego. Y aquí ha llegado el momento, la hora, después de una larga semana, de batallar con este texto, que me permitan ser un poco teológico para aplicarle un poco este concepto de bautizar en Espíritu Santo y fuego. Porque no es fácil la interpretación. Mateo también menciona la palabra fuego. Marcos y Juan solo mencionan que serán bautizados en Espíritu Santo. Pero antes de entender lo que significa ser bautizado en Espíritu Santo y fuego, es decir, antes de comprender la obra que haría el Mesías, no el heraldo, quiero que podamos comprender lo que no es. ¿Por qué? Porque en el contexto de Juan el Bautista no sucedía lo que sucede hoy en día, ¿no? Esa situación carismática, en especial en el círculo pentecostal, que donde se nos ha enseñado que tú únicamente eres bautizado en el Espíritu Santo de Dios cuando tú hablas ¿en qué? En lenguas. Y lo asemejan a lo que sucede en Pentecostés, ¿verdad? Dicen que tú solamente has sido bautizado por el Espíritu Santo de Dios cuando se te evidencia en hablar de lenguas. Y eso ha sido tan dañino, y recuerdo mi propia experiencia, empezando en el cristianismo, de personas que me decían eso, a pesar que no tenía vínculos con el pentecostalismo, diciéndome eso y hallándome orando a Dios. Yo quiero hablar en lenguas y imitando al predicador al donde yo asistía, según las palabras que ellos allá decían, y yo en mi propia casa, forzando la lengua mía a generar sonidos indecibles, haciendo el ridículo en mi propio cuarto, pero haciendo el ridículo. Pero ¿saben? Lo peor no es que nos pongan a hacer el ridículo, lo peor es que debilitan nuestra fe. Porque dicen que tú eres parte de Dios, tú eres hijo de Dios únicamente si tú has hablado en lenguas. Y eso no es lo que las Escrituras dicen acerca de ser bautizados en el Espíritu Santo y fuego.
Creo que con un solo versículo podemos desestimar esa enseñanza. Primera de Corintios, capítulo 12, nos dice lo siguiente. Primera de Corintios, ya les digo exactamente. Capítulo 12, versículo 13. Nos dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. ¿Quiénes son esos todos? La iglesia, el pueblo de Dios por los que Él murió. Y todo cristiano fue bautizado ¿por quién? Por un solo espíritu. Un solo espíritu donde fuimos bautizados en el cuerpo ¿de quién? De Cristo. Dios obró en nuestro corazón a todo aquel que es cristiano, nos sumergió en su espíritu, nos unió de una forma misteriosa a Él y a la iglesia. ¿Sabes tú que tú estás unido como un cuerpo con la misma persona que tiene fe en esta casa y en la iglesia general? Es una unión mística, se le podía decir. Tú no entiendes cómo puede ser una sola carne con alguien o una sola persona con alguien que tiene la misma fe, pero es la obra espiritual que hace el Espíritu Santo. Y ese solo versículo que nos dice que todo el pueblo de Dios fue sumergido, bautizado con un solo espíritu, el Espíritu de Dios. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Cómo podemos entender entonces el tema de las lenguas, de lo que sucedió en Pentecostés, de lo que sucedió en Juan capítulo 8 cuando leíamos ahí en Cesarea, luego de la predicación de Pedro en Samaria, no en Cesarea, perdón, en Samaria también hablado en lenguas, en el capítulo 10 de Hechos, cuando a Cornelio y a su familia se les predica el Evangelio y también viene el Espíritu Santo y ellos hablan en lenguas, o como en Hechos 19, en Éfeso, cuando Pablo estaba predicándoles a ellos y ellos dicen que fueron bautizados únicamente en el bautismo de Juan. Les predica sobre Jesús, son bautizados en el nombre de Jesús y luego Pablo ora para que ellos reciban el Espíritu Santo y se les manifiesta con hablar en lenguas. ¿Qué tipo de relación tenía el hablar en lenguas y en recibir el Espíritu Santo, en ser bautizados por el Espíritu Santo? Recuerden que hasta ese momento los únicos que creían iban a recibir salvación por parte de Dios eran ¿quiénes? Los judíos. Los judíos creían que ellos eran el pueblo del pacto y que la salvación únicamente obraría en ellos. Dios, de forma soberana, profetiza por medio del profeta Joel que el Espíritu Santo vendría sobre toda carne también. Y empieza en ese primer momento a ser evidente que la salvación llegaría a los judíos como en Pentecostés. Muchos hablaron en lenguas. Llegaría al pueblo de Samaria, que era una mezcla entre judíos y gentiles. Llegaría a Cornelio, que era gentil romano. Llegaría a Éfeso, que era griego. ¿Cómo la salvación de Dios estaba alcanzando a personas de toda nación? Y para confirmarle a los judíos, como dice Pedro cuando se encuentra con los otros apóstoles, verdaderamente el don del Espíritu también ha sido dado al pueblo gentil. Dios obró en depositarles en ellos que pudieran hablar en lenguas entendibles. Eran lenguas, idiomas, dialectos de la misma zona alrededor. No eran cosas sin sentido, eran cosas comprendibles. Por eso vemos que muchas personas creyeron y se les dio la capacidad de hablar en otra lengua que no fueran las de ellos, para que el pueblo judío pudiera entonces comprender que la salvación iba a alcanzar a personas de toda lengua y de toda nación. Comprendiendo entonces lo que no es el bautismo del Espíritu Santo, esa era la parte fácil. Ahora la parte complicada es, ¿qué se quiere decir Lucas con ser bautizado en Espíritu Santo y fuego? ¿Y por qué digo que es la parte complicada? Porque estudiando el capítulo, estudiando el versículo, pude notar, por medio de otros comentaristas, que hay varias interpretaciones y todas tienen su sustento bíblico, todas tienen su lógica de lo que quiere decir. Algunas personas identifican que lo que Lucas está aquí anunciando, que el Mesías bautizaría en Espíritu Santo y fuego, es igual a la profecía de Joel que se cumpliría en Pentecostés. Hay quienes dicen que lo que Lucas está haciendo aquí es
una extensión de la profecía de Joel que se cumplió en Pentecostés en Hechos capítulo 2. Hay quienes dicen que lo que Lucas está diciendo aquí con ser bautizado en Espíritu Santo y fuego es una obra que va a ser el Mesías en salvar por su Espíritu, pero al mismo tiempo va a condenar a los que no creen. El fuego como una señal de juicio. Y hay quienes dicen que esa obra que va a ser el Mesías de traer salvación también va a incluir purificación, limpieza, porque el fuego también es interpretado en algunos textos para ejemplificar limpieza y purificación. Como ven, todas pueden tener su sustento, en la que se dice que va a ejemplificar lo de Joel, que es la presencia de Dios. Podremos recordar que Dios en el Antiguo Testamento utiliza el fuego para evidenciar su presencia. Cuando se puso en él el holocausto, descendió fuego, salió fuego y consumió ese holocausto, como para evidenciar que Dios estaba ahí recibiendo agradablemente ese sacrificio. O como la columna de fuego en las noches que acompañaba a Israel en el desierto de Egipto. Es para identificar la presencia de Dios, como lo que sucedió en Pentecostés. Es real estas lenguas como de fuego, no de fuego, como de fuego, como dice Hechos 2. Ese es el sustento que las personas utilizan. Para decir que es purificación, bueno, Números nos enseña que purifiquemos las cosas ¿dónde? En fuego, como la fe, para evidenciar si es real o no. Utilizar el fuego como un elemento de purificación, de limpieza. Por eso dicen que el Mesías obrará en ti, en traer la salvación y en purificarte y limpiarte con su fuego. Esa es otra interpretación. La última, la del juicio, y uno como maestro tiene que instruirlos en las opciones, porque si de pronto ven otra interpretación estudiando el capítulo, pero uno debe tomar una postura por la cual yo me inclino, es la del juicio. ¿Por qué? Porque en este mismo capítulo la palabra fuego nos aparece varias veces, ¿no? Cuando él está hablando acerca de la ira venidera, después nos dice más adelante que el hacha está puesta en la raíz de todos los árboles, versículo 9. Y el que no dé buen fruto se va a echar ¿dónde? En el fuego. En el fuego, está hablando acerca del juicio. Luego también nos está diciendo aquí, hablando de fuego, el versículo 17, que ya lo vamos a mirar, está hablando que la paja se va a quemar ¿dónde? En un fuego que nunca se apagará. Las mismas escrituras, por ejemplo en Hebreos, nos muestran que Dios es fuego consumidor para hablar lo que Él es. Y el lenguaje que vemos en Apocalipsis, también del regreso de Él, que regresará en fuego, en fuego. Creo y comprendo que si Lucas quisiera tomar el fuego con otra interpretación que no fuera juicio, no lo utilizaría en el mismo capítulo para hablar de juicio. Sería extraño, ¿no? Que quisiera hablar acerca de pronto de purificación utilizando el fuego, cuando en versículos anteriores y aún debajo de ese utiliza el fuego para hablar de juicio. No quedaría fácil de poder comprender a Teófilo, porque él a Teófilo le está escribiendo una carta, no le está hablando, explicándole. Seguramente Teófilo se podría perder en la secuencia de la lógica que lleva la enseñanza. Entonces, luego de cerrar esta sección teológica, doctrinal de enseñanza, ¿qué quiso decir Lucas con que el Mesías nos bautizaría en Espíritu Santo y nos bautizaría en fuego? ¿Qué quiso decir Lucas con eso? Bueno, que el mismo que va a obrar en salvación, va a obrar ¿en qué? En condenación, en condenación, en condenación. Es lo que él dijo. ¿Qué fue lo que dijo Jesús acerca de sí mismo, de cuando él vendría en medio de las personas? ¿Qué fue lo que él dijo? Él dijo que sí, que él iba a salvar, sí, iba a salvar, pero por ejemplo, miren Lucas capítulo 12 en el versículo 49. Fuego vine a echar en la tierra. ¿Y qué quiero si ya se ha encendido? De un bautismo tengo que ser bautizado. ¿Y cómo me angustio hasta que se cumpla? ¿Pensáis que he venido para dar paz en la tierra? Os digo no, sino disensión. Porque de aquí en adelante, 5 en una familia estarán divididos, 3 contra 2 y 2 contra 3. Estará dividido el padre contra el hijo y el hijo contra el padre, la madre contra la hija contra la madre, la suegra contra su nuera y la nuera contra su suegra. El mismo que traería salvación también iba a traer división, juicio. Es una separación.
Es parecido a lo que estaba haciendo Juan en las aguas, ¿no? Juan estaba separando a los incrédulos de los creyentes. Si tú te identificas como creyente, te vas a bautizar. Si no te bautizas, tú crees que tu condición espiritual delante de Dios es aceptada. El Mesías iba a hacer esa separación, no de forma externa principalmente, sino de forma interna. A algunos iba a hacer una transformación con el poder de su espíritu, le iba a dar entendimiento de su obra, de que sean rescatados por él de la condenación que pronto vendría. Y a otros que los rechazarían, traería juicio sobre ellos. Mis hermanos, el Evangelio divide. El Evangelio divide. No es necesario que tú tengas que predicar y azotar con la Biblia físicamente a la persona para que crea. Únicamente con que seas fiel, prediques la verdad, con que llames al arrepentimiento de las personas y a la fe de Jesucristo, te darás cuenta que algunos tomarán la postura de seguirlo y otros lo van a ignorar. Esa es la verdad. Esta es la verdad de esta buena noticia. Esta es la verdad de una buena noticia. Dios va a revelar un carácter de misericordia que tiene su persona y va a revelar un carácter de justicia y juicio que también posee su persona. Y ese juicio al que está aludiendo Lucas nos da una ilustración muy gráfica en esa sabiduría. Recuerden que Lucas nos dio una ilustración gráfica acerca de los frutos del arrepentimiento, acerca del verdadero arrepentimiento, ¿no? Nos dijo cómo se evidenciaría cuando tú estás arrepentido genuinamente. Aquí Lucas nos da una ilustración gráfica de lo que será el juicio. Dice: su aventador está en su mano y limpiará su era. Recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. ¿Qué es el aventador? ¿Qué es la era? ¿Qué es el trigo y el granero? Bueno, ustedes ya comprenden lo que es el trigo y qué es el granero. La era es un espacio físico, más o menos de unos 20 metros de diámetro, que normalmente iba con piedra debajo, donde se trituraba el trigo, la mies, para luego hacer un proceso de separación con la paja. Separar el trigo y la paja en el momento de la recolección era muy difícil. Tomar por aquí la paja y por acá el trigo era muy difícil. ¿Qué hacían? Tomaban todo. Trituraban para sacar el trigo que se iba a guardar. Y con el aventador, imagínate un trinche largo, un tenedor largo, muy parecido quizás a una pala, con un palo largo, pero más grande que una pala con puntas. Cogían y en contra del viento lo tiraban para que el viento, a favor del viento sería más bien, para que el viento separara lo más liviano de lo más pesado. El trigo sería lo más pesado y lo más liviano sería llevado por el viento. Esta ilustración de que los malvados son relacionados con la paja y que son separados también la podemos ver en el Salmo 1, el versículo 4. Luego lo pueden meditar. No es una ilustración nueva. Lo que quería decir Juan es que ya llegaría el momento de la separación. Él mismo efectuará la separación. Está hablando que su aventador está en su mano. Cristo vino a salvar, es verdad. Pero también aquellos que no se arrepienten, que no lo abrazan a Él, han sido condenados por rechazarlo. Es una urgencia que tú veas al Mesías y lo sigas. Es urgente que vayas en pos de Cristo. Esto no es indiferente para ti. Aún si tú postergas la decisión de ir detrás de Cristo, has tomado la decisión de abrazar el juicio inmediatamente. No es de que tú postergaste también el juicio, porque tú no sabes cuándo habrás de morir. ¿O es así? ¿Tú tienes garantía de que no vas a morir mañana? ¿Tienes esa garantía? Claro que no. Entonces lo que está diciendo Lucas es, hay una urgencia en recibir al que viene. Hay una urgencia en recibir al que viene. No era extraño que ellos tuvieran la relación de el rey, Mesías, libertador y ser transformado por el Espíritu Santo. Todas las promesas del nuevo pacto que vemos, por ejemplo, en Ezequiel o en Jeremías, que incluyen que tus pecados serían perdonados, también incluyen ¿en qué? El recibir el Espíritu Santo. Les daré mi Espíritu en ustedes, quitaré su corazón de piedra, daré uno de carne y les daré mi Espíritu en ustedes. Dijo Ezequiel, dijo Jeremías, dijo Isaías en Isaías 32.
vendría un rey y vendría también el Espíritu Santo. El pueblo judío comprendía que la venida del Salvador incluía el recibir el don del Espíritu Santo. El apóstol Pedro, cuando predicó en Pentecostés, luego que predica acerca de la crucifixión de Cristo, luego donde le dice, ustedes son culpables, y que ellos respondieron como el público de Juan el Bautista. ¿Cómo respondieron ellos? ¿Qué haremos? Pedro les dijo, arrepiéntanse, bautícense en el nombre de Jesús y recibiréis el don del Espíritu Santo. Mis hermanos, creer en el Evangelio no es únicamente apartarte del pecado, sino abrazar a ese Cristo Redentor y a ese Cristo que comprendes que también hará una obra de juicio. Como cuando tú ves una moneda, tú sabes que es una moneda genuina, no únicamente porque viste la cara o únicamente porque viste el sello, sino porque la moneda sabes que tiene ambas partes, pero es una sola moneda, no son dos monedas. El Evangelio, las buenas noticias que dice Lucas, ahí en el versículo 18, que Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo, incluye dos partes de una sola noticia. Incluye dos partes de una sola obra, y es de que tú aborrezcas el pecado, que te apartes de la iniquidad, de que no seas amigo del pecado y al mismo tiempo abraces por la fe al Mesías Redentor que se estaba acercando, que vino, obró en la cruz y murió por tus pecados. Muchas personas creen que son distintos y que Dios está con ellos porque se apartaron de una vida inmoral. Yo ya no soy lo que era antes y creo en Dios, pero crees en Cristo y lo reconoces como tu Salvador y entiendes que murió por ti y sabes que no hay ningún otro camino al cielo que no sea Él. Por supuesto que no. Algunos dicen que creen en Cristo y asisten a la iglesia y sirven a la iglesia, pero continúan en una vida de pecado. Y no es así. La verdad de creer en el Evangelio va de la mano de la verdad de arrepentirse del pecado. Y esa obra, y aquí otra aplicación maravillosa para nosotros, es una obra que Él hace en nuestros propios corazones. Él obra con todo su poder para que podamos huir del pecado y para que podamos creer en Él. No es una obra humana, como dice Juan. No es algo que lo que Él hace no es como lo que yo hago, que lo llevo a las aguas. Lo que Él hace es algo que viene con todo su poder, transformador, redentor y salvador. Es la obra de Dios. Por eso yo debo menguar y Él debe crecer. Porque se trata de Él, no de mí. Yo ni siquiera llego a quitarle las sandalias a Él, su calzado. Él es mayor que yo. Y luego Lucas nos termina diciéndonos cómo la grandeza de este hombre se hizo evidente en el largo de sus días. Una vida de opulencia, de jet privados para no contaminarse con las demás personas, una vida de empoderamiento, abundancia, porque lo fue llamado a la riqueza. No, una vida de fidelidad que terminó con su propia vida física. Juan no solo predicó un evangelio de forma general, sino de forma particular. Miren cuando dice, siendo reprendido por Juan a causa de Herodías. Cuando Juan reprendía a Herodes, al gobernante, ese siendo reprendido es un verbo que evidencia que no fue algo de un solo día, sino algo que cada vez que Juan tenía la oportunidad, lo hacía una y otra vez. Fue insistente la predicación de Juan a Herodes para que se arrepintiera, porque no solamente estaba cometiendo adulterio, sino también incesto. Y la mujer de Felipe, de su hermano, cuando se une con Herodes, estaba casado pues con Felipe, con el hermano de Herodes, y Herodes también estaba casado. Significó que ambos tuvieron que dejar su relación para unirse al matrimonio. Adulterio. Pero también la mujer de Felipe era hija de un medio hermano de él. Su padre, Herodes el Grande, tuvo 10 hijos. Una descendencia de pecado tras pecado tras pecado. Pero ahí es importante entonces que podamos ver que Juan era fiel a la predicación de eso, a pesar de que eso le costó la vida, ¿no? Y como lo vemos en Juan,
que es capítulo 3, 6, no recuerdo exactamente, cuando se nos ilustra cómo fue que, además de ser encarcelado, él muere. Cuando la hija de la mujer de Felipe, de la esposa actual de Herodes en ese momento, de Herodías, seduce a Juan con un baile, seduce a Herodes con un baile. Y este le pide que le entregue la cabeza de Juan. Juan muere después de estar un tiempo en prisión, quizás un año, siendo decapitado. ¿Significa que todos los predicadores del Evangelio terminaremos muertos? No. O de pronto no como mártires, si vamos a terminar muertos, ustedes me pueden comprender. Experimentaremos la primera muerte solamente, no la segunda. ¿Significa que todos los predicadores del Evangelio morirán como mártires? No. Pero significa que cuando tú antepones tu propia vida antes que la fidelidad a Cristo, estás poniendo un amor mayor que el de Dios sobre tu propio corazón. Te puede costar mucho, mis hermanos, porque el Evangelio puede ser de división. La intención de Juan no era con Herodes, no era restregarle su maldad, sino en compasión pudiera apartarse de su pecado. Que Juan predicara una y otra vez a Herodes, no lo hacía únicamente para decirle tú eres malo, sino deseo que puedas llegar al conocimiento de Cristo y al abandono de tu pecado. Nosotros no predicamos para generar conflicto únicamente por generar conflicto. Y tienen que aceptar lo que yo les digo. Predicamos con el corazón en la mano, con lágrimas en nuestros ojos, que las personas abandonen esa vana manera de vivir. Juan nos instruye aquí entonces, en su predicación de las buenas nuevas, que para escuchar una buena noticia debe ser necesario escuchar también una mala noticia. Que tu condición es la de la persona separada de Dios, que tú necesitas abandonar esa vida donde constantemente practicas el pecado y debes ir en pos de Jesús para que Él sea tu Salvador y tu mediador entre Él y Dios, entre Dios y tú, para que Cristo mismo sea tu Redentor. Esa es mi invitación esta mañana para ti que nos acompañas, para ti que estás en tu casa. No pienses que has abrazado a Dios porque dejaste una práctica inmoral únicamente. No pienses que crees a Cristo y aún practicas el pecado. Son dos verdades de una misma realidad. Sí, deja el pecado, pero voltéate positivamente hacia Cristo, abrazándolo con la fe de que Él puede librarte del fuego inmediato que se acerca, en condenación todos aquellos que no creen en Él. Vamos a orar. Amado Dios, Señor, gracias por esta misericordia que has tenido con nosotros, Señor. Tú nos haces comprender que si estamos aquí sentados y que si abrazamos esta verdad es porque tú has obrado con tu Espíritu Santo en nuestros corazones, Señor. Entendemos que tu Espíritu nos aparta del pecado y nos ayuda a creer positivamente en Cristo, nos ayuda a creer afirmativamente en Cristo. Padre, es necesario que podamos evaluar nuestras vidas, Señor. Seremos como Simón, que decimos que creemos en ti, pero nos hemos acercado únicamente por un beneficio. ¿O verdaderamente hemos visto la obra del Espíritu Santo en nuestras propias vidas, que nos apartan cada vez más del pecado? Quizás no de forma perfecta, pero sí de forma íntegra, que cuando nos pecamos nos duele y nos humillamos delante de ti. También podemos ver que el Espíritu Santo nos ha permitido creer en esa obra de Cristo, viendo en Él el único mediador entre Dios y los hombres, abrazándolo por la fe. Si es así, Señor, glorificamos tu nombre, Padre. Gracias porque has venido en rescate de nosotros. Queremos pedirte por más predicadores como Juan, Señor, que no tuvieron en cuenta su propia vida para engrandecer tu obra y tu nombre, Señor, entendiendo de que aquí vivía como un peregrino y que su verdadera morada se hallaba en los cielos. Ayúdanos a ser fiel hasta el final, como el apóstol Pablo dijo: he corrido la carrera, he peleado la buena batalla, he guardado la fe, Señor. Ayúdanos a ser fiel de nuestra fe hasta el final, en medio de nuestra debilidad, sin importar las consecuencias que pueda traer para nosotros en esta vida, Señor. Que podamos nosotros tener ese espíritu humilde de Juan, que podamos ser grandes delante de ti porque somos pequeños delante de nosotros mismos, Señor. Que nuestro propósito sea vivir para que tú seas reconocido y no nosotros, Señor. Bendito seas, Padre. Amén y amén.